Buenas tardes, profesor. Hoy presentaremos el tema ecuaciones estructurales del modelo SEM. Seguido hablaremos sobre nuestra cita de la tesis que hemos planteado, donde se presentan las ecuaciones estructurales del modelo SEM relacionadas a la carrera de administración y de negocios, administración de negocios internacionales. Los integrantes son Nicole Guanachín Compe y quien le habla, Claudio Montalvo. A continuación, procederemos con la definición. Siguiente. Ok, la definición. Una ecuación estructural del modelo SEN es una herramienta que nos ayuda a comprender cómo diferentes variables se relacionan entre sí. Nos permite analizar y visualizar esta relación de una manera clara y precisa. En lugar de tratar cada variable de forma aislada, el modelo SEM nos permite ver cómo influyen mutuamente. Utiliza flechas para representar las relaciones entre las variables y nos muestra si estas relaciones son directas o si pueden ser también indirectas. El modelo SEM también nos permite incluir variables que no podemos medir directamente, pero que tienen un impacto en las variables que sí podemos medir. De esta manera podemos tener una visión más completa de cómo funcionan los diferentes factores en un sistema. Ok, las características. Las características son, primero, su representación gráfica. Como se puede ver, el modelo se representa visualmente mediante diagramas que muestran las variables y las relaciones entre ellas. Utiliza rectángulos o eclipses para representar las variables y las flechas para indicar las relaciones causales entre ellas. Luego también, otra característica es que se considera em, que hay relaciones directas e indirectas. En el modelo SEM también se permite analizar tanto las relaciones directas como las relaciones indirectas entre las variables. Esto significa que se puede explorar efectos directos de una variable sobre otra, como efectos medianos a través de variables intermedias. También tiene otra característica como es lo que es incorpora variables latentes. Otra también es que utiliza un análisis multivariado, también que se puede hacer una evaluación en lo que es el ajuste del modelo y también lo que es el análisis de medición y moderación. El siguiente es lo que es los requisitos. Bueno, los requisitos para poder construir y utilizar una ecuación estructural del modelo C son los siguientes. Primero se debe tener unos datos adecuados. Es necesario contar con datos relevantes y suficientes para las variables que se incluirán en el modelo C. Estos datos deben ser obtenidos a través de encuestas o cuestionarios, mediciones u otras fuentes. También otro requisito importante es la definición clara de las variables. Las variables deben estar claramente definidas y conceptualizadas. Es importante tener una comprensión precisa de qué representan las variables y cómo se relacionan entre sí. Otro requisito importante también es lo que es el modelo teórico o la hipótesis. Se requiere un marco teórico o hipótesis que estén bien desarrollados sobre las relaciones entre las variables. Otro requisito también es lo que es el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra debe ser suficiente para garantizar la confiabilidad y validez de los resultados. Otro requisito también es lo que es la selección de método de estimación. También lo que es las asunciones y supuestos. También esto es muy importante, lo que es la evaluación de ajustes del modelo. Se deben utilizar medidas de ajuste de modelo como el índice de ajuste comparativo, el índice de bondad de ajuste ajustado y el error cuadrático, para evaluar que también se ajusta el modelo a los datos observados. Otro requisito también es lo que es la interpretación y validación. Una vez estimado el modelo, se debe realizar una interpretación adecuada de los resultados y validar la significancia de las relaciones encontradas. Esto puede incluir análisis adicionales como análisis de medición, modelación o comparación de modelos alternativos. Luego, ¿cómo se hace o cómo es el proceso y la secuencia que debe seguir para poder hacer una ecuación estructural de modelo C?
Esto requiere de 7 pasos. El primero es la identificación del problema de investigación. El primer paso es identificar claramente el problema o la pregunta de investigación que queremos abordar. Esto implica definir las variables de interés y comprender la relación teórica entre ellas. El segundo paso es seleccionar las variables relevantes para el estudio. Estas variables pueden ser observables, o sea que son medibles directamente, o no observables, que significa que pueden ser variables latentes o constructos. El tercer paso es el diseño del modelo. En esta etapa se construye un diagrama o representación gráfica del modelo SEM propuesto. Se utilizan rectángulos o elipses para representar las variables y las flechas para mostrar las relaciones causales entre ellas. Se establecen las relaciones directas o indirectas. Esto depende, ¿no?, de que sean esperadas por las variables. El cuarto paso es la especificación del modelo. Este paso se establece las ecuaciones estructurales que describen la relación entre las variables. Se asignan los coeficientes a las relaciones para indicar la fuerza y la dirección de las asociaciones. El quinto paso es la estimación del modelo. Una vez que ya se haya identificado el modelo, lo que sigue es procesar o estimar los parámetros del modelo, utilizando técnicas estadísticas. Esto implica ajustar el modelo a los datos observados y estimar lo que son los coeficientes de regresión, también lo que son las varianzas y también las covarianzas de las variables latentes y los términos de error. El sexto paso es la evaluación del modelo. En esta etapa se evalúa la calidad del ajuste del modelo de los datos observados. Se pueden utilizar diferentes medidas de ajustes, como lo que es el índice de ajuste comparativo, el índice de bondad, el de ajuste ajustado y el error cuadrático mediante la aproximación. Y también hay otros. Por último, el último paso para poder hacer la secuencia es la interpretación y la validación del modelo. Una vez que se ha evaluado el ajuste del modelo, se puede interpretar los resultados y validar el modelo. Esto implica examinar lo que son las asociaciones significativas entre las variables, comprobar si las relaciones son consistentes con la teoría o con las expectativas que se tenían y realizar análisis adicionales, como también lo que son análisis de sensibilidad o análisis de medición. Ok, a continuación lo que es la tesis. Bien, como ha podido comentar mi compañera, pasos tan importantes como la definición, las características, incluso los procesos y los pasos que hay que hacer, porque todo esto sigue una secuencia. Hemos recolectado una tesis. La tesis es de la revista de Ciencias de Administración y Economía. Bueno, esta tesis fue elaborada por tres autores, Margarita Chiang, Juan Pablo Hidalgo Ortiz y Nelly Gómez Fuentealba. Todos son de la Universidad del Biobío en Chile. Como título de la tesis, tiene como efecto de la satisfacción laboral y la confianza sobre el clima organizacional mediante ecuaciones estructurales. Podemos visualizar también que ahí está la identificación del DOI para que lo pueda revisar usted también. Siguiente. Bien, como el objetivo principal de la tesis fue la aportación de los elementos para la mejora en la gestión hospitalaria y la calidad de vida laboral de los trabajadores pertenecientes a dichos centros de salud. Luego, basándose mediante la investigación y para profundizar de la relación entre las variables estudiadas, eh, se agregó la variable confianza interpersonal y se propuso la siguiente hipótesis. El clima organizacional es afectado por las variables satisfacción laboral y confianza interpersonal. Esto se hizo mediante ecuaciones, a través de ecuaciones estructurales. La muestra de la investigación fue de 344 participantes, bueno, en un contexto hospitalario, mediante el uso del instrumento de encuestas y con el uso de la relación entre las variables. Siguiente. Bien, como hemos comentado, el cuestionario y el método que se utilizaron fueron mediante tres variables. Clima organizacional, que fue la variable dependiente,
clima interpersonal, que fue la variable independiente, satisfacción laboral, que fue mediante la variable independiente. Cabe resaltar que el instrumento utilizado fue la encuesta. Las estadísticas se muestran a continuación. Los cálculos han sido realizados mediante el software SPSS. Siguiente. Bien, como parte del procedimiento en la tesis, los criterios de decisión que se han utilizado mediante la tesis que se presenta a continuación fue bondad de ajuste, índices incrementales, índices de parsimonia, residuos estandarizados, coeficiente de determinación. Siguiente. Bien, continuando con el procedimiento, podemos ver en la siguiente imagen el modelo alternativo, que consistió en una leve modificación de su estructura factorial, teniendo en cuenta la reestructuración de la variable satisfacción laboral. Esto tras una realización de un análisis factorial reexploratorio a la base de datos originales correspondiente a tal concepto. Siguiente. Bien, finalmente como parte de los resultados y conclusiones, bueno, se pudo confirmar que el análisis de los factores dispuestos en la teoría relacionada de las variables del comportamiento organizacional, así como el aportar mayor información para la toma de decisiones al interior de los recintos hospitalarios, una aplicación de los modelos de ecuaciones estructurales a un caso real. Siguiente. Listo.